Falsos dones. Por dinero hemos sido capaces de muchas cosas, hasta de jugar con lo que no entendemos. Y por necesidad económica, a la edad de 18 años tuve que empezar a trabajar de ayudante en el puesto de uñas acrílicas de mi prima Beatriz. Y aunque no era una experta en lo que se tenía que hacer, con el pasar de los días fui aprendiendo. Los primeros días fueron buenos para el negocio. Sin embargo, nos dimos cuenta de que nuestros clientes habituales demoraban en regresar con nosotras y después de atenderlos, venían los días en que llegaba muy poca gente. Una tarde en la que nadie vino a nuestro puesto, mientras recogíamos las cosas, vimos como a la señora de 3 puestos enfrente se le acumulaba un grupo de clientes. A la mujer que allí atendía le decían, Doña José, la bruja curandera. Y al ver la cara de mi prima, noté que miraba con mucha envidia hacia ese puesto, el cual ya llevaba mucho tiempo recibiendo cantidades positivas de gente. En medio de su reciente coraje, mi prima me pidió que me dirigiera hasta ese puesto e investigara qué resultaba tan fascinante como para que la gente se amontonara en ese volumen. En cuanto conseguí acercarme, vi que estaba lleno de amuletos, piedras, imágenes sagradas, listones y muchas otras cosas que parecían servir para atraer a la buena suerte. Debajo de su lona tenía un letrero que decía que ella se podía encargar de hacer limpias, preparar menjurjes especiales para la salud, hacer invocación de ángeles, desbloquear caminos e incluso leerle la suerte a uno. Así que llena de curiosidad, le pregunté a una mujer que aguardaba su turno para ser atendida si era verdad todo lo que el letrero anunciaba. Y para mi sorpresa, ella me aseguró que Doña José sí era capaz de hacer milagros. Supuestamente, gracias a ella y sus remedios las personas se podían curar el insomnio, las migrañas y cualquier padecimiento digestivo. Al preguntar por los precios que manejaba, me enteré que las cosas que hacía no contaban con un precio definido, sino que cobraba a las personas lo que éstas le pudieran dar, como algo más simbólico que asociado a un negocio. Así que confundida, regresé con mi prima y le comenté las cosas que hasta entonces sabía. Doña José no era una charlatana, contaba con dones especiales y ayudaba a cuantos podía. Y en respuesta a lo que ahora sabía mi prima, esta dijo que ahora nos dedicaríamos a hacerle competencia, para comenzar a ser quienes ganaran más. Ella me aseguró que la gente era fácil de convencer y que pronto los tendríamos haciendo tumulto enfrente de nosotras. Al paso de una semana y de forma sumamente repentina, pusimos un puesto parecido al de Doña José, lleno de simbología e imágenes que, para ser sincera, ninguna de las dos conocíamos cuál era su significado. Aunque ya contábamos con el nuevo puesto, nos dimos cuenta que necesitábamos más que eso para llamar la atención de la gente y desviarla hacia nosotras. Lo que nos hacía falta era hacer quedar mal a esa bruja curandera para que las personas nos prefirieran, y la forma más rápida que se nos ocurrió para lograr eso fue lo que muchos conocen como hacer ruido. Iniciando una guerra injusta en contra de esa mujer anciana, mi prima y yo comenzamos a hablarle en voz alta a la gente que pasaba, haciendo fuertes comparaciones con el puesto de ella y el nuestro. Exclamábamos cosas como, aquí sí hacemos trabajos reales, no como enfrente. Tal y como lo queríamos, llamamos la atención de las personas. La primera de las personas que vino, nos pidió que le hiciéramos una limpia por mal de ojo. Al ver que mi prima tomaba un simple huevo para llevarla a cabo, protestó que aquello le parecía algo muy simple y poco profesional. Mi prima, metiéndose en su falso papel, le dijo al cliente que no importaban los materiales empleados, sino la experiencia del brujo que los usaba. Y para hacer que la persona se creyera el engaño, prendimos unos inciensos y lo distrajimos haciendo una oración extraña que encontramos en internet. Cuando por fin dimos por finalizada la supuesta limpia, rompimos ese huevo que usamos enfrente de todos, y a la hora de echar su contenido en un recipiente con agua, una bola de cabellos con sangre cubría a la yema. Se trataba de un truco que nos tomó toda una noche perfeccionar,
pero que resultaba un efecto bastante realista frente a los ojos del espectador. Aquellos que estuvieron presentes para ver lo que hicimos no tardaron en acercarse a nuestro puesto, preguntando qué clases de trabajo sabíamos hacer y a qué costos. Y para no perder a ninguno de esos posibles clientes, mi prima les aseguró que podía hacer de todo lo que ellos le pidieran, tanto para sanar a alguien como para enfermarlo también. Con el pasar de las primeras 3 semanas, ya recibíamos gente de a montones. Algunos nos pedían trabajos de buena fe, mientras que otros buscaban de forma desesperada que les ayudáramos a maldecir a algún familiar o enfermar a alguna expareja. En ocasiones, yo misma me sentía atemorizada por las cosas que nos llegaban a pedir y agradecía en lo más profundo que lo nuestro se tratase de pura charlatanería y trucos visuales. Y en cuanto a cómo le iba ahora a doña José, lo cierto era que cada vez se veía más vacío su negocio, a excepción de aquellos clientes que llevaban buen tiempo siendo fieles a sus dones. Debo reconocer que la actitud que mi prima y yo tomamos con ella fue muy déspota. Si veíamos que alguien nuevo tenía la intención de acercarse a su puesto, no tardábamos en comenzar a alzar la voz para decir que con ella serían estafados y engañados. Por otra parte, a pesar de lo directas y groseras que estábamos siendo, era sorprendente ver cómo doña José no hacía nada al respecto para contestar nuestras ofensas, pues simplemente seguía con lo suyo. Así le quedara muy poca gente por atender. Y en cuanto a cómo avanzaba nuestro negocio, descubrimos que eran más las personas que llegaban en busca de hacerle algún mal a un tercero, que aquellas que solo tenían intereses positivos. Con tal de seguirles el juego para poder seguir cobrando, mi prima les prometió que sabía hacer muñecos para magia vudú y que, de igual forma, podía contactar con demonios para hacer tratos o maldecir a alguien. Al ver que ya se estaba metiendo en temas mucho más serios, me atreví a mencionarle mis inquietudes, pues he sabido que uno debe de meterse con aquello que desconoce o puede terminar demasiado mal. Y por desgracia, a mi prima no le importó en lo absoluto esto último y continuó usando la mala información que veía en internet para convencer a sus nuevos clientes. Aquello de jugarle a la bruja lo llevó tan lejos que incluso empezó a organizar sesiones con estas personas para hacer invocaciones en sus hogares y ofrecer sacrificios. Y en lo personal, cuando me llegué a sentir lo bastante incómoda como para continuar trabajando con ella, dejé de ir a apoyarla a su puesto y preferí únicamente pasar a saludarla, si es que me encontraba cerca. Y en uno de esos días en los que pasaba cerca, me la encontré intercambiando palabras con doña José. La señora la acusó de ser una bruja falsa, señalando que en las movidas de energía no se podía servir a dos amos, o uno servía a la luz o a la oscuridad, pero no se podía estar trabajando para ambos. Después de que mi prima le respondiera con insultos y más ofensas, doña José le dijo esta advertencia: si no dejas de invocar a las fuerzas que no comprendes, pronto las estarás viendo a donde quiera que vayas. Y el terror que sentirás será tan grande, que vas a desear cerrar tus ojos para siempre. Notándose atemorizada por la última frase, mi prima ya no se atrevió a decir más y mejor regresó a su puesto. A una semana de aquella discusión, volví a visitar el puesto de mi prima. Durante esta visita, llegó con nosotras un hombre con la cara golpeada. Lleno de rabia, le entregó a mi prima una pequeña bolsa con fotografías de sus familiares. Y dejando sobre la mesa un billete de 500, este dijo: quiero que les mandes tanto mal a cada uno de ellos, que ni siquiera puedan sobrevivir para contarlo. Sin importar lo retorcida de la petición, mi prima aceptó el trato, y a los pocos minutos comenzó a meter dichas fotos en muñecos vudú. Según me explicó, estos muñecos los iría a enterrar a un panteón y se los ofrecería a un demonio, conocido por causar padecimientos insoportables. Al acabar de coser al último de esos muñecos, mi prima de pronto comenzó a actuar aterrada. Miraba de un lado al otro y también hacia el cielo, gritando que estaba viendo a seres grotescos, pertenecientes al infierno. Atormentada,
gritaba sin control que estos querían llevársela. Toda la gente cercana se alejó del puesto, atemorizada por las cosas que afirmaba ver. Mientras tanto doña José miraba desde lejos, diciendo que le estaban siendo cobrados los males con los que intentó jugar. En medio de aquella crisis nerviosa, mi prima Beatriz tomó la aguja con la que estaba haciendo a los muñecos vudús y se comenzó a coser los ojos a sí misma, enfrente de todos. La insistencia y la velocidad con la que ésta se hizo daño ni siquiera nos permitió interceder a tiempo. Hizo exactamente lo que doña José le advirtió que sucedería si ésta se detenía. Ahora tenía sus párpados atravesados por los hilos y le era imposible volver a abrirlos. Cuando logramos hacer que soltara la aguja, nos apresuramos a llevarla al hospital. Allí nos dijeron que nunca habían recibido un caso tan bizarro y mucho menos llevado a cabo por el mismo paciente. Y a pesar de que la atendieron y retiraron las puntadas de sus párpados, mi prima no pudo volver a abrir los ojos durante un mes completo. Cuando las heridas lograron sanar, ella nos aseguró que ya no veía a esos seres infernales que se le manifestaron durante aquella tarde en que intentó invocar el mal para dañar a una familia entera. Desde entonces, nunca más se atrevió a cobrar por hacer trabajos de los que desconocía. Sin embargo, cada vez que sale cerca del tianguis en que antes ponía su puesto, algunas personas se burlan de ella y de lo que se hizo. Allí va la brujita de los ojos cosidos, le suelen decir. Y por esto mismo, ahora evita salir por esos rumbos, pues simplemente no puede con la vergüenza. Ropa barata. Esto que estoy por contarles me sucedió en un tianguis que, por cuestión de seguridad, no puedo dar ni una pequeña pista de la ubicación, pues una parte de ello sigue entre nosotros. Yo trabajé en aquel tianguis desde el año 2017 hasta el 2019, vendiendo ropa barata y también calzado. Y se podría decir que en los primeros 2 años de trabajar allí el negocio me resultó hasta cierto punto tranquilo, con sus ventajas y sus contras como todo. Sin embargo, al dar inicio 2019, a algunos de nosotros los tianguistas nos fue impuesto de muy mala forma un nuevo requisito, por parte de personas con las que era mejor no tener ninguna clase de desacuerdo. Para darme a entender, diré que todos ellos siempre se movían en grupo y estaban armados. La mayoría de las veces, aunque la policía misma estaba enterada de quiénes eran y qué hacían, solo se mantenían a raya con lo que sucedía, tanto por miedo como por soborno. A 2 años de haber estado vendiendo mi ropa sin ninguna clase de anormalidad, ahora en cada mes debía de pagar una cantidad injustificada a 2 de estos hombres armados, tan solo para evitar que se metieran conmigo. Y en una de estas tardes, en las cuales entregaba la cantidad de dinero exigida, uno de estos hombres me preguntó si no estaba interesado en recibirles ropa nueva y de una calidad aceptable, a muy bajo costo. Y por supuesto, desde el principio estuve en desacuerdo, pero, al mismo tiempo, decirles que no a ellos era correr el riesgo de tenerlos como enemigos. Según me explicaron, la ropa de la que hablaban eran prendas con algunos pequeños defectos de fábrica o que simplemente se les habían quedado de temporadas pasadas en tiendas más grandes. A esta propuesta tuve que decir que sí, ya que, además de estar en paz con ellos, parecía una buena oportunidad para recibir un material más llamativo en mi puesto. El día en que llegó el primer cargamento de esta ropa, a la hora de examinarla me pareció que estaba en muy buenas condiciones. Los detalles en estas eran mínimos, pues, si acaso les hacía falta algún botón o un bordado venía con algún desperfecto, pero, fuera de eso, tenía buen parecido. Afortunadamente, gran parte de esta ropa me generó muy buenas ventas, pues lo que ofrecía ya era más variado, y algunos de mis clientes incluso me aseguraron que contaba con marcas un tanto costosas de conseguir. Por lo que, durante varias semanas me fue muy bien en la venta. Algo que en lo personal a mí me agradaba, era que esta ropa ya parecía venir limpia y hasta planchada, pues, tenía buen olor y nunca me tocó una que estuviese arrugada.
Pero no fue hasta el segundo mes de mi nueva venta que uno de mis clientes me hizo una observación extraña. Un joven que llevaba tiempo comparando chalecos, me comentó que uno de estos tenía una extraña mancha, la cual había dejado blanqueada una parte de la prenda. Parecía como si le hubiesen echado cloro. Así que confundido, retiré aquella prenda del resto y la guardé para después mostrársela a los mismos sujetos que me la traían. En el momento en que los volví a ver y se me ocurrió preguntarles al respecto, actuaron a la defensiva, como si aquel cuestionamiento les causara demasiada molestia. Uno de ellos exclamó: ¿quieres que te sigamos trayendo la ropa o no? Y a pesar de que se trataba de una pregunta, el tono en que me lo dijo solo la hizo sonar como una amenaza. Enseguida, agaché la mirada y guardé silencio, deseando que se marcharan. Por lo tanto, a pesar de aquella queja reciente, continué con el negocio, aunque, con el pasar de los siguientes días, noté que la venta disminuyó al menos en una mitad. Una mañana de jueves, día en que no solía poner mi puesto, salí a comprar verduras a otro tianguis que igual era cercano. Y mientras caminaba rumbo a la salida, me crucé con un puesto inmenso de ropa de paca. En ese mismo instante, me pareció ver a un joven que antes era uno de mis clientes habituales. Y al acercarme solo para saludar, descubrí que éste estaba haciendo negocio con la ropa que yo le había vendido antes. Todo lo que éste trataba de revender en aquel puesto era exactamente lo mismo que alguna vez consiguió conmigo. Aunque no mencioné nada al respecto, no pude evitar mirarlo un tanto confundido. Sin necesidad de que dijera nada, aquel muchacho tuvo la firmeza de abordar el tema. Debe pensar que soy un hipócrita, don Benito, me dijo al tenerme cerca. Su ropa es de muy buena calidad, nunca me atrevería a insinuar lo contrario. Es solo que, cada vez que uso algo de lo que usted me vendió, termino siendo parte de escenarios sumamente horribles y peligrosos, añadió. Pues según me aseguró el joven, se percató de que, de manera específica, cuando éste llevaba algo de lo que consiguió conmigo, era parte de asaltos, accidentes o incluso testigo de alguna muerte. Y como no supe qué decir a tal información, lo único que hice fue marcharme, aunque, no sin antes aclararle que no había ningún problema. Aunque sus declaraciones me parecieron interesantes, no me las tomé en serio. En realidad, me parecían resultado de la superstición. Sabía que algunas personas creían en eso de la ropa de la buena y la mala suerte, sin embargo, a falta de encontrarle un verdadero sentido, dejé el tema atrás. Sin esperarlo, a menos de cumplir una semana de haber escuchado sobre los eventos desafortunados de mi antiguo cliente, recibí las quejas de otros dos clientes habituales. Aquella pareja me preguntó si tenía certeza del lugar de donde provenían las prendas que les vendía. Al caso, ¿pasa algo con estas?, les pregunté. Ambos me dijeron que parecía que la ropa que les vendía estaba maldita o tal vez conjurada para atraer únicamente lo malo. Pues me aseguraron que, solo cuando usaban ropa proveniente de mi puesto, les tocaba ser parte de robos a mano armada, balaceras o incluso incendios. Tomando en cuenta que ya habían sido 3 diferentes llamadas de atención, comencé a tomarme el tema un poco más en serio, a pesar de no encontrarle la explicación suficiente. Parecía que muchos eventos extraños estaban teniendo lugar. Cuando el siguiente cargamento de ropa llegó, por primera vez, me pareció ver algo muy extraño de entre las demás prendas. Aquello que encontré fue una pequeña mochila azul con estampado de flores. Y a diferencia de la calidad a la que estaba acostumbrado a recibir, desde lejos se veía que ésta ya había sido usada. Solo hasta que los 2 hombres de peligro se marcharon, me atreví a tomarla para revisarla, y con un nudo en la garganta, descubrí que en algunas partes tenía manchas desagradables. No supe qué pensar ni cómo actuar en ese momento, pues no sabía si se trataba de un verdadero motivo para preocuparme o tal vez una retorcida prueba para alterarme y ver qué tan capaz era de abrir la boca con otros.
Solo para saber más, abrí la mochila y revisé en su interior, lo cual hizo que la inquietud en mí empeorara. Encontré una pequeña botella con agua y una muñeca de una marca reconocida. En aquel momento comprendí que el verdadero terror lo tenía encima, pues me encontraba entre la espada y la pared, pues era malo si hablaba, al igual que era malo si no lo hacía. Mientras enfrentaba un estado de shock por la cantidad de atrocidades que llegaban a mis pensamientos, aquella mochila se me cayó al piso. Entonces, una mujer que se encontraba cerca la recogió para dármela. Y antes de que pudiera tomarla, un auto se desvió súbitamente hacia donde estábamos y terminó por atropellar a la pobre mujer. Ante lo que acababa de pasar ni siquiera pude reaccionar. Solo me quedé perplejo, viendo cómo llegaba la ambulancia para llevarse a la mujer. Antes de que diera la hora de recogerme marché de allí, llevándome toda la ropa e incluyendo esa pequeña mochila. Al día siguiente, a pesar de que fui testigo de una tragedia reciente, decidí salir a la calle con una de las chamarras traídas por esos hombres. Y no es que buscara que algo malo me sucediera, tan solo me causaba mucho misterio vivirlo por mí mismo y saber si encontraba alguna lógica en eso. Aquella tarde, tan pronto como tomé el transporte para llegar a casa de un hermano, perdí mi celular. Y sin importar lo molesto de esa última situación, continué con mi camino. Poco después de haber dejado el transporte, un sujeto alto al que no se le veía media cara me empezó a perseguir, y más adelante fui alcanzado por otros 2 hombres que me obligaron a entregarles todo lo que tenía, incluyendo esa chamarra que utilizaba. Después de ese asalto en que me dejaron sin nada, ya no tuve que enfrentar otra desgracia. El fenómeno que ocurría con aquella ropa, de tanto pensarlo, ya no me dejaba dormir. Y a pesar de no ser alguien que creyera en las maldiciones o la mala suerte, preferí no volver a poner el negocio. Ya encontraría a qué otra cosa dedicarme, pero ya no haría ningún otro trato con esa clase de personas. A menos de un mes en que dejé de poner mi puesto, una tarde aparentemente ordinaria, en la que solo estaba comiendo en casa, llegaron a mi puerta patrullas de la Policía Federal. Recién abrí, me exigieron que entregara toda la ropa que aún conservaba, proveniente de aquellos 2 hombres. Después, me detuvieron para hacerme un interrogatorio. Pues, al parecer, me tenían visto como una clase de cómplice relacionado en los distintos delitos que estos cometían. Aquel día consiguieron detener a una parte importante de los líderes de aquel grupo delictivo. Y mientras respondía a toda la serie de preguntas, me enteré que, en todo ese tiempo en que estuve recibiendo ropa por manos de ellos, lo que en verdad le estuve vendiendo a mis clientes eran las prendas de las personas con las que estos sicarios acababan. Además de ser unos asesinos despiadados, eran unos enfermos mentales, quienes pensaron que sería divertido empezar a hacer negocio con las ropas de sus víctimas. Tanto mis clientes como yo fuimos víctimas de las intenciones retorcidas de aquellos criminales. Y cuando por fin se los llevaron a la cárcel, la noticia se transmitió por todos los noticieros. Sin embargo, temo decir que parte de esa ropa perteneciente a muertos continuó circulando, y lamentablemente, creo que la probabilidad de conseguir más ropa con pasados dolorosos siempre estará presente. Historias de vendedores ambulantes. En el puente. Mi nombre es Joaquín Campillo, tengo 62 años y trabajo vendiendo dulces y periódicos en un puente concurrido, el cual queda muy cerca de mi casa. Siempre he sido muy amable y agradecido con quienes me compran. Los rostros vienen y van, por las mañanas se les ve estresados y por las noches cansados. Es así como funciona esta constante lucha de llevar unos centavos a la mesa, supongo. De todas las personas que me han dirigido la palabra arriba de este puente, nunca imaginé que con una me volvería tan cercano, hasta que el joven Ezequiel Morón vino a mi pequeño puesto en una tarde de sábado. Y lejos de ser un encuentro agradable, recuerdo que,
desde que lo vi subir por las escaleras de la derecha, sentí un fuerte escalofrío recorrerme por todo el cuerpo. El chico no contaba con una mala apariencia, pero había algo en su andar que me llenaba de inquietud y un enorme deseo por que no se acercara a pedirme nada. El joven morón llegó a la esquina de mi puesto y aunque quise actuar como si no lo hubiese notado, este se detuvo frente a mí para saludar. Por lo que, aquello me resultó de lo más extraño, pues la mayoría de las personas que querían comprarme dulces solo me pedían lo que les gustaba, pagaban y después se marchaban, más. Nunca subían al puente para saludarme e iniciar una conversación sin siquiera conocerme. El chico se presentó ante mí, vistiendo un traje blanco y unos zapatos formales. Después, me preguntó si tenía algo de tiempo para platicar con él, previo a que se tuviera que marchar a una fiesta en casa de su novia. Y a pesar de que en el fondo me hallaba experimentando un terror irracional por su cercanía, levanté la mirada y le respondí al joven con un sí, pues, de igual manera, yo no tenía otro lugar al cual ir en aquel sábado. Y haciendo de la escena algo más inusual, Ezequiel se sentó en el piso a un lado mío y sin más me comenzó a platicar acerca de él. Me dijo que tenía 23 años, estudiaba publicidad y aún vivía con sus padres y 2 de sus hermanos menores. Y antes de marcharse, este se levantó del piso y en voz baja me confesó que el elegante traje que estaba portando le había costado una parte considerable de sus ahorros, pero aquella tarde lo quería utilizar para destacar con su atuendo en la fiesta a la que se dirigía. Sin otra cosa que decir, se despidió de mí, un tanto apresurado por la hora a la que debía de llegar a su supuesta fiesta. Y aunque ese fue uno de los encuentros más extraños para mí, dejé que el evento se quedara atrás, sin prestarle tanta importancia. Hasta que, una semana después, volvió a ocurrir lo mismo. Al sábado siguiente desde que vino hasta mí para saludar, lo vi subir nuevamente por las escaleras de la derecha, con el mismo traje blanco y los zapatos elegantes. Pero en aquel segundo encuentro me sentí menos atemorizado con su presencia. A pesar de que su compañía y forma de ser resultaban extrañas, escuchando más lo que tenía por decir, descubrí que era un buen muchacho. Pues le gustaba mucho platicar acerca de sus amigos y familiares. Al final de su segunda visita a mi puesto, de nuevo mencionó que debía apresurarse para llegar a casa de su novia. Antes de despedirse me dijo que le gustaría apoyarme comprando algo, pero, por alguna razón, no lograba encontrar ni una sola moneda entre su ropa. Y para que éste se siguiera con su camino tranquilo y sin culpa, le aclaré que no había ningún problema y que otro día ya tendría la oportunidad. Para el tercer sábado, antes de que subiera por el puente, ya lo estaba esperando, listo para escucharlo platicar y verlo sentarse en el piso, a un lado de mi puesto. Aquella vez, al escuchar de nuevo decir que llegaría tarde a una fiesta en casa de su novia, me atreví a preguntarle cuál era la dirección. Inesperadamente, este me confesó que, de la nada, en ese preciso segundo la había olvidado. Y con gran preocupación, comentó que la dirección parecía habérsele borrado de la mente, no obstante, estaba seguro de que recordaba bien el camino. Esa tarde lo noté muy nervioso después de que le hice la pregunta. Entonces, estando a punto de llorar, me comentó que le generaba ansiedad el olvidarse de las cosas. Tenía miedo de tener un problema severo en la memoria. Y desde aquel sábado en que lo vi ponerse nervioso, me abstuve de hacerle más preguntas que dependieran de respuestas desarrolladas, y en vez de eso lo seguí escuchando cuando subía. Los sábados de las siguientes semanas continuaron trayendo al joven Ezequiel hasta mi puesto, aunque no siempre llegaba a la misma hora. En una ocasión, al caer una de las heladas noches de noviembre, no lo vi subir el puente durante todo el día, ni en la tarde, así que pensé que ya no vendría, y en parte eso me dio un poco de tranquilidad. Sin embargo, justo cuando me disponía a guardar mis cosas para bajar del puente y refugiarme del frío en mi casa, el chico se volvió a aparecer, vestido de igual manera, y con el mismo dilema de tener que llegar a tiempo hacia el lugar de siempre.
Cuando le dije que hacía mucho frío y que lo mejor era que nos marcháramos de ahí, el joven morón me pidió que por favor me quedara unos cuantos minutos más para platicar, agregando que, por alguna razón, aquella noche se sentía extrañamente intranquilo, como si algo muy malo fuera a suceder y no sabía en qué manera explicarlo. Y por sorprendente que parezca, lo cierto es que pude comprender a lo que se refería, por lo que traté de empatizar con su repentina preocupación y me quedé un rato más en el puente, a pesar de que ya no tenía la necesidad de permanecer. Ahora era yo quien lo acompañaba a él. Luego de escucharlo hablar otro rato acerca de su pasado, pasaron de ser las 10 de la noche a las 11. En casa siempre me esperaba mi hija mayor, y sabía que, si me continuaba tardando en llegar a la casa, ésta no demoraría en también subir al puente para asegurarse de que yo estuviera bien. Al paso de otra media hora escuchando al joven Ezequiel, tal y como lo supuse, mi hija vino conmigo, tanto preocupada como confundida, y al tenerme de frente me dijo: «Papá, ¿por qué no has ido a casa aún? ¿Y con quién se supone que estás hablando, si ya no queda nadie más en el puente?». Al escuchar esto, Ezequiel se mostró un tanto molesto y trató de llamar la atención de mi hija, explicándole que no me hallaba solo, pues él también se encontraba allí. Pero por desgracia, mi hija continuó sin poder verlo, lo que lo hizo sentir todavía más indignado. Y debido a la reciente molestia, el joven se despidió de mí únicamente y se apresuró a seguir con su camino, bajando por las escaleras hasta desaparecer en el final del puente. En cuanto me quedé a solas con mi hija, le pregunté: «¿Recuerdas lo que ocurrió hace un mes en este puente?». Ella me miró aún más confundida que al principio y mencionó no tener idea sobre lo que le estaba hablando. Para no pasar más tiempo en el frío de aquel puente, le pedí que mejor me llevara hasta la casa, para que allí se lo pudiera explicar de una mejor manera. Estando en casa, gracias a unos periódicos que me quedaron de hace exactamente un mes, le mostré a mi hija la nota completa, para que lo recordara. Encima de la trágica fotografía de un pobre chico golpeado y arrollado, el encabezado decía lo siguiente: «Joven víctima de asalto, es arrojado del puente por sus propios agresores durante el ataque». Sin importar cuán trágica fue la noticia, la mayoría de la gente parecía haberlo olvidado. Lamentablemente, yo lo recordaba a diario, pues estuve ahí al momento de la tragedia. 2 hombres con las caras cubiertas se subieron al puente, siguiendo los pasos del chico. Y por su forma en que vestía aquella tarde, supongo que pensaron que llevaba mucho por entregar. Mas, a la hora en que ambos lo amenazaron, descubrieron que lo que traía era muy poco. Mientras que el pobre muchacho trataba de resistirse y mantenerse a salvo, yo, siendo un hombre viejo y sin fuerzas, no pude hacer nada más que cerrar los ojos y obligarme a lidiar con la angustia ante lo que estaba ocurriendo. Y de pronto, sin mirar lo que ocurría, escuché al joven dar un fuerte grito. Después, abajo del puente se oyó un golpe, seguido del brusco derrapar de los coches que venían del cruce. Después de explicárselo a mi hija, le fue difícil creer en las cosas que le aseguraba, pero aquello me importó poco. El siguiente sábado en que Ezequiel vino hasta mi puesto, creyendo que tomaría conciencia de los hechos, le dije: «Muchacho, ¿por qué no te has ido a descansar?». Él solo me respondió con un: «Porque aún no quiero. Debo llegar a la casa de mi novia». Por curiosidad, en esa ocasión le pregunté si lo podía acompañar al bajarse del puente. Al decirme que sí, descuidé mi puesto por un momento para averiguar qué sucedería. Al bajar por las escaleras aún podía hablar con el joven Ezequiel. Mas, no fue hasta llegar a pocos pasos bajando el puente, que éste desapareció de mi lado, como una silueta que se desvaneció en el aire, llevándose consigo su dolor y el tormento del olvido de su propia muerte. Y aunque no puedo asegurar que se trate de la verdad absoluta, llegué a mi propia conclusión de que, quizás, cuando uno fallece de camino a algún lugar que le es importante, queda condenado a repetir aquel camino, una y otra vez, por la necesidad que se quedó en el espíritu de llegar.
En cuanto a por qué razón he sido el único en poder ver al joven Morón, yo pienso que, tal vez sea porque soy anciano y me encuentro más próximo a la muerte que a la vida, aunque me pese aceptarlo. En la actualidad, a pesar de que he estado más en contacto con los vivos, temo decir que un muerto ha sido quien más me ha hecho compañía. Hasta hoy, no ha habido sábado en que el alma de Ezequiel no suba por el puente para venir a platicar y después tratar de marcharse camino a casa de su novia. Mira a tus espaldas. Muchas muertes ocurridas en las vías del metro han sido señaladas como accidentes, pero aquello no es verdad. Ni las caídas de los usuarios a las vías han sido accidentales, ni los choques entre trenes fueron por fallas en el mecanismo, es solo que pocos lo quieren creer. Sin embargo, la inquietud que no termino de resolver en cuanto a los verdaderos causantes es, ¿ellos son espíritus o entidades malignas? Por respeto a la memoria de los fallecidos implicados y sus familiares, no mencionaré ni los lugares ni las fechas exactas de los incidentes, dada la cercanía de los eventos. Hace menos de 3 años, la trágica noticia de un joven muerto en las vías del tren escandalizó tanto a los canales de noticias como a los encabezados de los periódicos. El pobre ni siquiera pasaba de sus 27 años y sus últimos instantes de vida le tocó vivirlos mientras aguardaba a que llegara su tren. Lo que hizo que este caso llamara además la atención entre los medios y usuarios era que su caída no pareció estar premeditada. Por trágico y sensible que pueda llegar a sonar, en las grabaciones que quedaron del momento exacto, no hubo indicios de que se tratase de alguien con claros deseos de terminar con su vida. Ya que me dedico a la venta de audífonos y otra clase de artículos adentro de los trenes y a través de diversas estaciones, la noticia no demoró nada en llegar a mis oídos. Poco más tarde, el video del momento exacto de la caída y de su muerte se difundió sin ninguna clase de discreción y en ese mismo día. Tal y como sucede con cada tragedia, los videos de personas tratando de encontrar algo paranormal tampoco demoraron en circular. Sin embargo, de todas las veces en que las afirmaciones amarillistas señalaban haber captado algo anormal, aquella parecía ser la primera vez en que tenían algo de razón. Unos amigos míos que de igual forma se dedicaban a la venta de productos adentro de este transporte, vinieron conmigo para mostrarme de nuevo la muerte de aquel chico, pero, para esa segunda vez, me pidieron que prestara mucha atención a lo que se alcanzaba a notar detrás de él, previo y durante a su caída. Así que siguiendo la petición de ellos, descubrí que, en efecto, algo bastante fuera de lo normal fue captado en las cámaras de vigilancia, en torno a esa desgracia. Lo que yo alcancé a ver fue que, desde que el chico se fue acercando detrás de la línea de límite, un par de sombras deformes se posaron detrás suyo. Y por lo difícil que era encontrarles forma, no podía pensar que se trataban de sombras de personas normales, yo más bien diría, una clase de fenómeno sobrenatural, quizás entes malignos o algo de origen infernal. Pues, antes de que el chico cayera a las vías, en el instante desafortunado en que el tren se aproximaba, se podía apreciar como si esas mismas sombras lo hubiesen empujado para ocasionarle la muerte, y así lo consiguieron. Luego de haber visto esa grabación, sin importar que me encontrara vendiendo en los trenes o caminando para mi casa, trataba de encontrarle una explicación a los fenómenos en mis pensamientos. No me consideraba alguien que creyera en eventos paranormales, pero tampoco podía actuar como si lo que vi no fuese real. Para bien o para mal, con el pasar de las semanas y los meses, el tema dejó de ser relevante en mi mente, entre el trabajo y las cuestiones de casa, pues simplemente lo olvidé. A poco más de un año de la muerte de aquel chico en las vías, hubo una mañana en la que, inexplicablemente, me desperté con cierto malestar generalizado. Era un dolor de huesos insoportable, que incluso vino acompañado de un poco de fiebre. Algunas personas se podían quedar a descansar en sus camas cuando esto les sucedía, a pesar de ello, nosotras las personas fuertes y de coraje en el alma, sabíamos aguantarnos los malestares.
con tal de seguir llevando pan de comer a los platos de nuestras familias. Antes de que me tuviera que ir, no encontré las llaves de la casa por ninguno de los rincones que se me ocurrían, cosa que era imposible, pues siempre era el último en usarlas, así como el primero. Revisé abajo del sillón, sobre el mueble de mi ropa e incluso en la cocina, sin lograr encontrar nada. Por alguna extraña razón, el sitio en que por fin las pude hallar resultó ser en el altar de la casa. Si bien no era alguien de creer tanto en las señales del mal, sí lo hacía cuando se trataba del bien. Y sabiendo que no había sido obra de una casualidad, antes de tomarlas pronuncié una plegaria en voz baja y sin demorar más, procedí a salir camino al trabajo. Mi abuela decía que, si muchas señales se le presentaban en el camino a uno, era por algo, así que, ese día me mantuve más atento que de costumbre a lo que ocurría a mi alrededor. Durante todo el día, además del dolor de huesos que me suplicaba regresar a casa, se me fueron presentando distintos imprevistos, desde no poder avanzar por la cantidad de personas, hasta tener pequeños mareos que me orillaban a detenerme durante el camino. Aferrándome aún a continuar, para juntar unas cuantas monedas más, avancé rumbo a otra dirección, soportando los malestares y vendiendo mis productos con la misma amabilidad de a diario. De pronto, minutos antes de que me tuviera que subir al siguiente tren para continuar con la venta, me pareció ver un par de sombras deformes a lo lejos, bastante parecidas a las del video del chico que se murió en las vías. Y dado lo poco común que era ver algo como esto, primero me tomé algo de tiempo para observar a detalle para corroborar que se tratara de aquello que sospechaba. En esos instantes en que me detuve a mirar, me percaté de que los policías cercanos también las estaban viendo. Quiero pensar que estos no alertaron a los demás para no generar pánico, pero, sin saberlo, estaban cayendo en el peor de los errores. Contando con el conocimiento de que esas sombras eran sinónimo de muerte y tragedia, por primera ocasión, después de lo enfrentado a lo largo del día, decidí hacerle caso a mi cuerpo y abandonar el metro, para llegar a mi casa y reposar un poco ante tal insoportable dolor en los huesos. Estando en mi hogar, a pesar de que me sentía a salvo, no podía ignorar el presentimiento de que algo devastador ocurriría en ese sitio en donde estuve. Pero lamentablemente, en menos de 3 horas desde que abandoné el metro, tuvo lugar uno de los peores accidentes registrados en más de 10 años. Se trató de un aparatoso incidente que dejó muertos y heridos de gravedad. Y las imágenes resultaban muy trágicas de presenciar. Ante esto, el gobierno salió a decir que la desgracia fue causa de una falla en el funcionamiento de los trenes. Y sin importar cuán conspirativo pueda sonar, yo me negué a creer en esa explicación, puesto que alcancé a ver esas sombras malditas, del mismo modo en que ocurrió con el pobre joven en las vías del tren. Después de ese último accidente que vino a dejar otra marca en el historial de fallecimientos en el metro, cada compañero vendedor me creyó en lo que les dije, e igual llegamos a la conclusión de que resultaba una tarea complicada el alertar a otros, sin poder explicar con exactitud cuál era el peligro que les acechaba. Las formas en que podíamos llegar a explicar esto eran tan variadas, a la vez que reducidas, pues las sombras negras podían ser espíritus malignos, así como entes pertenecientes a lo subterráneo, o inclusive la misma muerte anunciándose ante nuestros ojos. Y cualquiera que fuera la verdadera respuesta, no era algo con lo que contáramos. A la hora de tener que alertar sobre el fenómeno, sonaba tan ridículo como, ten cuidado de las sombras deformes que aparecen en el metro. De igual forma, a través de algunos grupos de WhatsApp, lo que hicimos fue pedirles a las personas que se mantuvieran en alerta ante cualquier anomalía que notaran a su alrededor. Por mi parte, en lugar de ocasionar una confusión masiva entre los usuarios del metro, a la hora de subirme a vender, lo que hacía era supervisar lo que ocurría a mi alrededor y mis compañeros comenzaron a hacer lo mismo. No sabíamos cómo era que debíamos de actuar en caso de notar otra vez a las sombras, pero sí sabíamos que estábamos dispuestos a hacer lo posible por impedir que se cobraran otra vida. Por lo que,
Desde entonces, me hice al hábito de pedirle a fuerzas superiores que me muestren si es que alguien está a punto de correr peligro. Por increíble que parezca, el hecho de pedirlo sí me ayudó a poder estar más perceptivo a la hora en que estas sombras causantes de tragedia se presentaban. La última vez en que las llegué a percibir, me di cuenta de que, por razones perversas, iban detrás de una pobre madre, que estaba a punto de bajar con una carriola en la siguiente estación. A pesar de que no compartía el mismo destino que ella, decidí bajarme de igual manera en esa estación, esforzándome por no parecer una persona extraña o peligrosa para ella. Estando abajo, la vi desviarse rumbo a otra línea. Y aunque por un momento dudé que lo correcto fuera seguirla, eso fue lo que hice. De igual manera, cualquier punto era de provecho para mí, esa era la ventaja de un vendedor ambulante como yo. Llegando al siguiente destino de la madre con la carriola, descubrí con mucho desagrado que esas sombras seguían detrás de ella. Y actuando con cautela, lo único que hice fue esperar el desafortunado momento, y así ocurrió. Esta estuvo a punto de tropezar y caer a las vías con todo y la carriola, pero, por fortuna, pude tomarla del brazo antes de que aquello sucediera, y al mirar hacia atrás, esos espectros malditos desaparecieron, como si algo más fuerte y poderoso los hubiese hecho partir. Después de tantas coincidencias, mis amigos y yo, nos atrevimos a preguntar de forma directa a la policía del lugar, si es que eran conscientes del fenómeno, a lo que muchos respondieron con un sí, y expresaron no saber en qué forma manejarlo. Lo único que a mí me queda aconsejar, es que, así como en el metro mantenemos vigilado lo que sucede frente a nosotros, también miremos a nuestras espaldas cada tanto, pues nunca está de más. Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por D.A. Martín.